Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy y no dejes de dejarnos tu comentario, de escribirnos de dónde sos, escribirnos de dónde nos escuchás y si tenés alguna sugerencia, escuchamos. Pensamiento del día domingo 7 de septiembre, ser instrumentos de paz. Jesús dice, bienaventurados los constructores de paz. Hoy, con todas estas tensiones, con la guerra que se ha desencadenado, nosotros tenemos que ser constructores de paz. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por nosotros, por nosotros. Cuando dentro sentimos algo que nos turba, tenemos que poner paz en nuestro interior, pues no sabemos las consecuencias. Somos ya un foco de tensión si dejamos que estalle ese algo que hay dentro de nosotros, y después en nuestras familias, en las oficinas, en las escuelas. Constructores de paz, llevar la paz, porque tampoco se sabe el efecto que hace este modo de actuar nuestro. Es como cuando se echa una piedra en el agua. No se sabe el efecto benéfico. ¿Quién sabe lo que habría sucedido si no hubiésemos actuado como constructores de paz? Pensamiento del día domingo 7 de septiembre, ser instrumentos de paz. Chiara Lubich al Congreso Eucarístico Diocesano, Frascati 2 de mayo de 1982. Palabra de vida. Septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. No olvides de dejar un like si te gusta y de suscribirte, de recomendárselo a alguien. Bárbaro, te esperamos mañana también. Un abrazo.